Todavía acá estamos en la parte metabólica, pero estamos ya en la marea alcalina, pero les agradezco que se hayan quedado. Tengo una luz ahí que no me deja ver. No sé si tengo, o yo mismo soy, o tengo moderador acá. Yo mismo soy, ya con la justa la veo. Bueno, buenas tardes, soy el doctor Alfonso Bryce, entonces soy moderador, speaker y comentarista. Lo cual eso es un honor doble. Bueno, primero quiero agradecer a los amigos de la Sociedad Peruana de Endocrinología por permitirme compartir con ustedes, al cual vengo trabajando muy cercanamente en el último año, a los amigos de Farmindustria por tener la confianza de poder tocar este tema nuevo, interesante, y yo creo que nos muestra un nuevo aspecto del manejo de estatinas en un medio tan interesante como es el estatus diabético y sobre todo el perfil metabólico, sobre todo en un mundo cambiante como el que estamos viviendo. Pero como me gusta a mí ser un poco metabólico, siendo también cardiólogo, ya por lo menos Félix ha sido el otro que participó como cardiólogo, quiero mostrarle algunas cosas que son interesantes. Fíjense ustedes, este cuadrito, que siempre lo pasábamos, era siempre que decía en prevención secundaria, prevención primaria, cuando más bajo, mejor, siempre el uso de estatinas, siempre vamos mejor. Pero hay un concepto que a veces no está claro y aquí hay mucha gente joven que la voy a demostrar. Cuando hablamos hoy día de estatinas, lo que queremos probar no es que una estatina tenga que demostrar disminución de la mortalidad. Eso es un absurdo. Ya el tiempo no da para eso, el mundo. Fíjense ustedes que el gran estudio, lo han presentado hace poco, también fue el 4S. 4S con placebo. Tenía controles de control de colesterol aquí. Baja el LDL colesterol y ustedes lo ven aquí. Y esta disminución fue el 30%, como se lo han dicho. Quiere decir que ya se demostró que con el uso de estatinas se disminuye la mortalidad. Lo que se quería ver era, luego, si comparando estatinas, si quieren ustedes llamen efectos pleiotrópicos o efectos propios, en la disminución o dependiendo de dosis, el hecho de disminuir un poco más el LDL, aparte del uso de estatinas, podría dar algún beneficio o no otro beneficio. Otro estudio muy interesante, y ustedes lo ven acá, el HPS, y ustedes lo tienen acá, pero en realidad es un híbrido, porque no fue exactamente en prevención secundaria. Pero ¿qué demostró el HPS? Que fue muy interesante. Y fue uno de los estudios que no se difundieron grandes. Fue una droga como fue simvastatina, pero también otros productos que le permitieron, porque el 4S fue antes del 2000, el HPS fue después del 2000, les permitieron decir que las vitaminas tenían efectos pleiotrópicos y podía dar un resultado igual o mejor que las estatinas en disminuir eventos cardiovasculares. Este estudio demostró, sin importar quién era el paciente, o sea, hombre, mujer, sexo, edad, sino solamente si era ateroesclerótico, el beneficio con estatinas era evidente. Entonces, con esto se marcó la era de estatinas, que todo el mundo ateroesclerótico debiera recibir estatinas. Por consiguiente, el diabético es un paciente permanentemente ateroesclerótico, debería recibir estatinas. El punto después vienen dosis menores, con dosis mayores de la misma droga, dio mejor resultado. Y otro punto fue, el otro que fue el Pruvit, que ustedes lo pueden ver aquí, por aquí, que mostraba que una estatina más fuerte con otra, que era más débil, pero que decía que tenía los efectos pleiotrópicos, se quieren enfrentar, así sea en diferentes dosis, y no dio el resultado. Entonces, lo que se llegó en esta conclusión era que cuando más bajo, mejor, sin estar discutiendo. Entonces, hay espacio para más, eso es lo que vamos a discutir ahora. Viene el Improve It, ¿no? Y eso vamos a hacer una mención especial. Fíjense ustedes, no hay umbral, lo mejor es más bajo, que fue la declaración por todos reconocidos. Pero el punto principal, cuando ustedes tengan un problema de dislipidemia al frente, el punto principal hoy día aceptado en todos sitios es el control del LDL como punto primario. Ese es el punto. Después, si no podemos o no podemos llegar a algo más, o hay otros factores, sí se deben emplear, pero eso es otra cosa adicional. Entonces, ¿a qué se lleva? Este es el concepto claro, que hay que llevar el LDL a niveles entre 50 y 70. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de presentar eventos cardiovasculares, es similar a los niveles de nacimiento, tiene similar en poblaciones de baja incidencia en eventos cardiovasculares, todos los que viven en las zonas rurales, los que caminan, los que hacen mucho ejercicio, los que no tienen toda la industrialización, van mucho mejor en esto y sobre todo un punto importante porque inhibe la progresión de ateroma, o sea, estabiliza el vaso, evita el envejecimiento y las situaciones van muchísimo mejor. Entonces, aquí tenemos una pequeña agenda que vamos a discutir y yo antes quiero discutir este punto que es interesante, estatinas de alta intensidad. Y esto nace
a través de las últimas guías americanas de colesterol del 2013, que ustedes las tienen en el 2014, en donde agarran, meten a todo el mundo, estudian y dicen cuáles son las estatinas más potentes de acá. Solamente se quedan con dos, que era atorvastatina y rosuvastatina. ¿Bajo qué dos puntos de vista nos muestra esta guía? Una, que son las más potentes. ¿Por qué? Porque alcanzaban, aparte del control de LDL, acercarse al control del 50% del control de colesterol en el paciente que ustedes le daban. Punto. El resto se quedaba un poco más corto o casi llegaba. Y ahí paran. No llegaron a esperar a los estudios que ya estaban corriendo, lo cual estaba muy mal. Pero yo solamente les muestro algo que es interesante, en qué se basaron y ustedes lo ven acá. Esto fue un estudio en donde las diferentes dosis de estatinas podían llegar a una disminución del 50% del valor total de estatina. Pero, fíjense ustedes, no necesariamente coincide con otras tablas. Y una de las otras tablas que es interesante, antes de eso, simvastatina estaba en el límite. Pero 80 miligramos de simvastatina, que podría llegar a ese 50%, tenía mucho problema de mialgia, mucho compromiso, y decidieron retirarlo del mercado, porque podría ser mayores efectos deleterios que beneficiosos. Al retirar Simba, entonces Simba sale del grupo de alta intensidad. El otro, como ustedes ven, Prava, que compite en el Pruvit con Atorva, se ve que era inferior y que sus efectos protectóricos no eran superiores, entonces no cae en ese grupo. Y así va corriendo. Pero si ustedes ven acá en reducción, tiene Pita con 40 y hay un estudio, ustedes lo ven del doctor Díaz, que llega en algunos casos a alcanzar 50%. O sea, esta medicación, que sí estaba apropiada, sí podría llegar en algunos tipos de pacientes a llegar el 50% del control. Entonces, se ha debido de considerar, o por lo menos un borderline, o se ha debido decir, solamente les muestro la evidencia, ahí tienen el estudio, ustedes pueden revisarlo. El otro punto interesante, y ustedes lo ven, fue el Pruvit, y ustedes lo ven acá. El TNT baja de 10 a 80, 22% el riesgo relativo para disminuir eventos cardiovasculares. Si ustedes lo ven, el Pruvit, que da un resultado del 16% al disminuir Prava versus Atorva. ¿El Pruvit qué hizo? Aquí se le examina no a la simvastatina, que ya lo había demostrado con el 4S, sino que agregando un producto no estatínico como el ezetimibe, muy bien, ya había demostrado que bajaba el colesterol. Pero acá lo que se quería es que no solamente bajara el colesterol, sino que disminuyera eventos cardiovasculares mayores y que sea productivo para ponerlo en nivel de primera línea. ¿Y qué lo hizo? ¿Poquito o no? No interesa. El examen era, midiéndolo de 90 a llegar a 70, y este llegó a 50 y tantos, en que disminuyó. Se ha podido quedar acá. Y simplemente decía, sí, pues, baja el colesterol, pero no disminuye mortalidad, no disminuye enfermedad cardiovascular, pero sí disminuyó. Entonces, ¿qué sucede con los estudios cuando quiere tomarlo Stone solamente dejar a 2 y no al resto? Entonces, ha podido ser esta situación, cambiar y ponerlo. Las estatinas más ezetimibe podrían llegar a este 50%. También podría estar considerado pitavastatina de acuerdo a ese estudio. Entonces depende cómo se quieran leer las cosas. Por eso si ustedes ven una evidencia actualizada del fondo, no están leyendo bien, tratan de decir qué cosa está hablando del sexo, ya que se ha hablado con testosterona y todo en su momento. Pero si nosotros comenzamos a ver las evidencias actuales, comenzamos a leer mejor la palabra sexo. Pero lo que quiere decir es que por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Entonces, si esa es la lectura y nosotros analizamos esa situación, entonces la evidencia no fue bien leída. Y eso es lo que yo quiero mostrarles ahora de acuerdo a nuestra realidad, cómo estamos. Entonces, en el mundo real, pues la práctica de medicina basada en evidencia es muy difícil. Y hoy día es mucho más difícil, porque ya no existe el placebo, ya no existe ni un cargo. Entonces, todo lo que queremos exigir, si esto es mejor o no, va a salir 0.000. Ya no vamos a necesitar 2.000 pacientes, vamos a necesitar 20.000 pacientes. Ya no 3 años, vamos a necesitar 10 años, una inversión altísimo dinero para no. Entonces, lo que queremos ver es calidad y mejoras dentro de las mismas familias. Ese es el punto. ¿Hay algo más que pueda caber ahí? No lo sé. Entonces, la evidencia actual debe ser combinada con el buen juicio clínico. Y esta es una cifra, esta es una cita que comparte el doctor Grandi y el doctor Smith, 2 señores creadores y directores de las guías en Estados Unidos, no son amigos acá. Entonces, una pregunta interesante es, aparte de que esto llegaría, ¿las poblaciones son iguales?
Eso es algo, pregunta que tenemos que decirnos. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que me lo han escuchado, pero digo yo con cara de gringo, acá alto, pero con voz de sambo, ¿dónde me ubico? Entonces, ustedes ven acá, la población de los blancos, negros, asiáticos, hispanos, ¿son iguales o hay diferencia? No se angustien, a los hispanos nunca nos han puesto en ninguna guía. La que ustedes hagan ninguna, ni Framingham los consideró. Nosotros tratamos de acomodarnos, depende de dónde vengo. Yo si quiero ser gringo, nórdico de arriba, digo, me vuelvo caucásico, pero si me vuelvo sambo, entonces me voy para el otro lado. Entonces ahí tengo unas ciertas donde nos ubicamos. Y otras especialidades es interesante, cuando hablamos del adulto mayor, sobre todo el diabético. Creo que hoy día nos compete más hablar un poco del hispano y del diabético, porque estamos en territorio diabético. Entonces yo quiero crear acá a mis amigos la polémica, como siempre me ha gustado. Entonces, dislipidemia en el diabético. Y esto lo he discutido siempre. Según el doctor Stone de la guía, decía, estatinas en dosis altas para todos los diabéticos. ¿Por qué? ¿En qué se basó para decir en todos los diabéticos? Estoy de acuerdo que uno se va a beneficiar, sí, por supuesto que se puede beneficiar, y ustedes lo ven acá. ¿Cuál es el grupo de los diabéticos? Era aquellos diabéticos entre la edad de 40 y 75 años de edad, que tuvieran alto riesgo, más del 7.5% del riesgo, debería recibir estatinas de alta intensidad, y a los que tenían un riesgo menor del 7.5, moderada intensidad. Esto realmente no es tanto. Entonces se atribuyó que todo diabético, por ser diabético, usa estatinas, y por supuesto llegar al 7,5%, si tiene más de 50 años de edad, pues todos estamos encima, todos necesitamos recibir estatinas, y con mayor razón si somos diabéticos. En conclusión, todos dijeron alto diabéticos. ¿Cuáles pueden ser estas ventajas? Esto tomada la doctora Leslie Shaw de Cleveland Clinic. La verdad es que el tratamiento agresivo puede ayudar a todo el mundo, pero la verdad, y acá son ustedes los expertos, me podrían decir que a veces el tratamiento agresivo es exagerado en el diabético. Más aún que el diabético es muy sensible a las facilidades y las bondades que le brinda la estatina, y responde muy bien y se estabiliza muy bien de su problema vascular. El problema es atacarlo temprano. No esperar a un diabético enfermo, como vengo insistiendo ya de mucha data, temprano. Ese paciente va a ir muy bien cuando es temprano, no cuando es tardío. Aparte, no es beneficioso en pacientes de diabetes de alto riesgo, no se ha demostrado, y alto riesgo residual. Las guías no nos explican nada menos de 40 ni más de 75 años, y el no HDL no lo considera, que es sumamente importante. Fíjense ustedes este estudio. Este estudio es el CARS, estudio con 10 miligramos de atorvastatina, a quien consideran que es un diabético prácticamente incólume, prácticamente sin riesgo, lo cual yo no creo que un diabético exista con un solo factor de riesgo, pero en fin, consideran al diabético purito. Diabético, lo más sano que puede hacer, sin mayor daño. Fíjense ustedes, 10 miligramos de estatina, el beneficio que le causa, 48% en ACV, mortalidad total 27%, eventos coronarios 36%, fíjense ustedes el beneficio que tiene. Y son sobre 2.838 pacientes. Entonces, ¿dónde está el no decir que el diabético sí debe recibir estatinas por el gran beneficio que tiene, pero se beneficia muy fácilmente porque responde muy bien, entre comillas, a un desinflamante vascular que lo estabiliza? Por favor, es un gran beneficio. No hay que darle dosis tan altas y más aún en hispanos donde probablemente tengamos un rechazo. Entonces, yo solamente les muestro grandes estudios. Acá hay 3 estudios de diabetes que no me voy a demorar. Le voy a tocar uno que se ha mencionado ahorita, que es el esteno, para evitar el progreso en microalbuminuria. Fíjense lo interesante en este estudio. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué se dijo en el diabético? El diabético lo ideal es no solamente controlarle su azúcar, para que no sea más diabético de lo que es, sino evitar de que se produzcan daños. O sea, controlar su hemoglobina glicosilada si se puede, controlar su colesterol, principalmente LDL, controlar sus triglicéridos, controlar la presión sistólica, la presión diastólica. Los 3 grandes, por supuesto, dejar de fumar. Pero los 3 grandes controlando, y podríamos llevar un 50% en 7 a 8 años. Esto pues no lo gana nadie, porque solamente tenemos que cerrarnos, puntualizar como conejeras ahí directo en una sola cuando el riesgo es global y los múltiples factores de riesgo. Y acá tienen ustedes el esteno. Fíjense ustedes cuando lo hacen en el 2008, porque esto empieza en el 2003. Fíjense ustedes el mecanismo de micro, cómo mejora a los 4 años. Hay una ventaja significativa en 50%, a los 4 años en micro, macro del 50%, y a los 13 años 57% de beneficio. Este estudio es un pilar claro
del tratamiento efectivo, global, integral de un paciente diabético que no lo dejaron progresar, no lo dejaron. La pena es que muchas veces esos pacientes los llevan muy enfermos, con hemoglobinas muy altas y que no se han dado cuenta. Pero eso no es la mayoría. Esa no es la mayoría. Eso es lo que ven ustedes, los grandes especialistas. Pero el médico general, el médico de atención primaria, el internista y las otras especialidades son la gran mayoría que están tempranos y a veces se les pasa por no ser enérgico. ¿Cuál es el perfil lipídico latinoamericano? Y esto es interesante. ¿Cuál sería nuestra dislipidemia? Y esto es un estudio que nosotros hicimos, recopilando Ecuador, Perú y Chile, y también el resto de Sudamérica. Esta es nuestra dislipidemia, la que más tenemos nosotros, que es la más complicada de tratar, que es una dislipidemia mixta, que es la más frecuente, que se caracteriza por HDL bajo, aumento de triglicéridos, por supuesto con gran partícula de LDL, pequeñas y densas, que son las grandes aterogénicas. Esto es lo que estamos acabados a controlar, pero muchas veces tenemos problemas de triglicéridos y problemas de HDL bajo, que es nuestro perfil latinoamericano. Pero ese perfil latinoamericano también, ¿de quién es? Y acá lo ven ustedes. Magnífico libro, que acá tengo a Jesús, y le hago el homenaje público, él como director, editor en jefe de Resistencia a la Insulina. Este capítulo lo escribió con el profesor Rolando Calderón, pero fíjense ustedes, dislipidemia diabética se caracteriza fundamentalmente por la elevación de triglicéridos y el descenso de niveles de HDL. Igual que la dislipidemia aterogénica, es decir, la dislipidemia latinoamericana que tenemos. Es la dislipidemia del diabético. Pero lo que más me gusta, que lo haya puesto en escrito, por eso me encanta que esté acá, es que fíjense ustedes, esta situación está relacionada con la hiperinsulinemia, aún en ausencia de diabetes. Quiere decir que el problema no es solamente cuando está diabético, sino cuando está en el estatus, entre comillas, prediabético, o está en las condiciones del perfil metabólico alterado, si usted quiere. Entonces, ¿para qué voy a esperar? ¿Que sea diabético? Ese es mi eterno problema de discusión con todos mis amigos endocrinólogos, por eso me invitan para el pleito. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos algo más? Por supuesto. Queremos la detección temprana del probable diabético para detener, enlentecer y postergar el daño y compromiso cardiovascular. No que nos lo den ya pues con el infarto. No me interesa con el infarto. Para eso no estamos. Entonces, ¿se podría? Por supuesto que se puede. Fíjense ustedes esta curva, que ustedes lo ven acá, la resistencia a la insulina, qué interesante. Aquí aparece la diabetes, pero en un estatus prediabético ya hay resistencia a insulina en gran mayoría de los casos, alterada, ya me está produciendo el daño. Y hay cierto sufrimiento de la función de células betas, de la producción de insulina, que todavía está produciendo. Hasta llega un momento en que se quiebre, y ya no tenemos una producción adecuada de insulina, o necesitamos una estimulación mayor de célula beta, ya con medicamentos, y la resistencia a la insulina se hace una situación evidente. Muy bien, de acá para adelante es todo lo que hemos estado escuchando y todo. Pero yo me voy un poquito atrás, hasta la misma medicación que están hablando en su momento. ¿Por qué no? Entonces negamos previamente hacer esta solución. Y se los pongo de otra manera. Fíjense ustedes, aquí, ¿cómo lo tienen? Resistencia a la insulina. Fíjense en el camino de todo lo que progresa el paciente con resistencia a la insulina. Por eso hoy día el acápite del control de peso, del control con metformina y con todo, se le atribuye en muchos casos para regular el peso y todo con resistencia a la insulina, que mucha gente, la gente lo tiene, no tiene ningún síntoma, y ahí está. Insulina no solamente de los gordos, hay en los flacos también, pero fíjense todo lo que hay. Hiperinsulinemia, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, para llegar después a diabético 2. Pero en todo este camino, ¿qué sucede? Este paciente se está enfermando, este paciente me está dañando el sistema vascular, me está dañando el endotelio, ya tengo disfunción endotelial, ya tengo inflamación, trombosis y oxidación, patrimonio clásico del diabético. Fíjense, cuando ustedes ya me hablan del diabético, todo esto ¿qué pasó? Y es un paciente ateroesclerótico. Entonces, si yo aplico el HP2, el HPS2, entonces ya es ateroesclerótico y tengo que darle. Y si lo quieren ver de otro lado, les muestro de mi amigo Pasquel lo que muy bien decía el curso irracional o irracional de la diabetes. Malo estilo de vida no saludables, lo estamos viendo en nuestros pacientes, es decir, que están viendo ustedes en el consultorio. Imagínense, algunos se pondrán la mano en el pecho y dicen, ese soy yo. Fíjense todo, como poquito a poquito. Algunos se ríen ya por obesidad, ya está tóxico, sí, inflamado, estresado, ya tiene disfunción endotelial,
ya tiene insulinoresistencia, hiperinsulinismo, dislipidémico, hipertenso se volvió y es intolerante a la glucosa, ya le pusieron el nombre de síndrome metabólico, insulinodeficiencia. ¿Y para qué esperaron? Quiere que sea diabético, pues. ¿Y antes qué hicimos? Nada. Si no duele. Entonces estamos en la era cardiometabólica, pues, no hay ninguna duda. Y parece que lo que queremos es esta señora que le dice, que no sabe que quiere ser el nene grande. Obvio, pues quiere ser diabético, pues, no hay otra. Entonces, ¿cuál es el perfil lipídico latinoamericano? Acá lo tenemos, pues, ¿no? Que le digo el LDL alto, una triada heterogénica con triglicéridos altos y HDL bajo. Esta dislipidemia heterogénica tiene un gran problema, que es el conocimiento del no HDL. ¿Por qué? Porque nosotros controlamos el no HDL. ¿Y qué es lo que nos dice? Debemos controlar el LDL, colesterol. Pero una vez que no podemos, tenemos que mirar el HDL, colesterol total de los triglicéridos. Probablemente se va a acompañar de una gran diferencia, más de esos 30 puntos de diferencia que entre LDL y no HDL, con triglicéridos altos, que nos está diciendo que tiene esa LDL heterogénica, pequeña y boyante. Y esto es un problema controlarlo. Sin embargo, el perfil no HDL es mayor predictor de enfermedad cardiovascular. Recientemente estamos trabajando en un documento de expertos en dislipidemia heterogénica. Yo tengo el gusto de participar en uno, soy coordinador de un grupo y participamos 4 peruanos, la doctora Chepita Medina con su esposo Julio Chirinos en Arequipa, Félix Medina, que aquí también está en el grupo de esto, y el que les habla ahí, y vamos a tratar, ojalá sea. Esto vamos a hacerlo después, pero yo solamente les muestro esto, que fíjese, esto es del Stone, de los 4 grupos que hay, pacientes mayores de 21, todos los que tenían. La gran mayoría de pacientes que tienen dislipidemia heterogénica, la gran mayoría de todos los grupos que ustedes evalúan, se encuentran en el grupo diabético y en el grupo con perfil de riesgo cardiovascular alto. Esa es la mayoría, no es la minoría. Latinoamericanos somos la mayoría. Y probablemente la gran mayoría no necesite estatinas tan altas, sino necesitemos el control moderado a alto, en donde entrarían todas estas estatinas que se podrían usar, porque el diabético sí se beneficia. Pero ¿hay alguna que podría mostrarnos algún detalle en este estado de alteración metabólica, o prediabético, o diabético incipiente para ir bien? Bien, entonces, ¿cuál sería la pregunta en la nueva cara en el manejo de las estatinas? Necesitaríamos una estatina que controle ¿qué problemas? ¿Síndrome metabólico? ¿Que vaya mejor con resistencia a la insulina? ¿Que tenga dislipidemia heterogénica el paciente? ¿Que nos explique el perfil lipídico latinoamericano que tenemos? ¿Y qué más? Pero fíjense, ya con esto agarramos toda la alteración metabólica del paciente. ¿Y por qué una nueva estatina? Yo les voy a mostrar ciertos grados importantes, porque creo que una estatina, para estar vigente y puesta en el mercado, debe tener control de inflamación, debe tener regresión de placa y por lo menos no alterar el perfil lipídico. Si no, es una medida más que no nos va a ayudar. Solamente voy a insistir en eso. Aquí les muestro una, fíjense ustedes que es pitavastatina, que sale en el 2003, no está nueva, en el Japón, después es reconocida por la FDA en el 2009, por los Estados Unidos, y en Europa, por el EMA, en el 2011, autorizada como una estatina de primera línea para el control del colesterol. Lo que pasa es que sus virtudes metabólicas son importantes. Solamente les muestro en comparación con algo reconocido del grosor de íntima media en las carótidas, y ustedes ven que tiene un perfil muy parecido también en control de envejecimiento vascular frente a torvastatina, y ustedes lo ven acá como frente a torvastatina también en la parte inflamatoria, como pitavastatina se comporta un poco mejor en la inflamación, sobre todo en la progresión quimotáctica de los macrófagos en la placa. Otro punto importante que se ha dicho es si realmente reduciendo placa o regresionando el ateroma sería interesante para estar. Fíjense ustedes el impacto del paciente que no toma estatinas frente al paciente que toma estatinas. Indudablemente el que tome estatinas se beneficia en disminuir o evitar el progreso del ateroma. Uno más, otro menos, y ahí tenemos el estudio rosuvastatina con el asteroid, que fue tremendamente grande. Hay otros menores disminuyendo inflamación como el Reversal, pero hay que verlo si las otras podrían darlo. Este sí lo da. Tienen acá este estudio
infarto agudo en el japonés, y ustedes lo ven, atorva de 20 con pitavastatina, también da resultados en disminuir el ateroma. O sea, se posiciona como que voy cumpliendo las situaciones. El espectro hipolipemiante, que es interesante mencionarlo, ¿por qué? Porque fíjense ustedes, el efecto que tiene no HDL colesterol que controla el LDL colesterol, disminuye triglicéridos, que no necesariamente todas las estatinas lo hacen, en forma significativa, igual que la oxidación, y algo que es importante, el aumento del HDL, que es el problema de la dislipidemia heterogénica y es el problema de la dislipidemia del diabético que tenemos. Entonces, acá hay un estudio, que es el LIFE, que ustedes lo ven acá, cómo aumenta un 24% en forma sostenida el HDL. Pero solamente este estudio, muy bien, fíjense ustedes, comparado con estudios, este fue el estudio Stellar hace mucho tiempo, para evaluar rosuvastatina frente a las otras cuando recién sale, en más de 2.000 pacientes, en el cual se ve el comportamiento del HDL. Y ustedes ven que de acuerdo a dosis, rosuvastatina mantiene y tiende a subir. Ven ustedes acá como simvastatina al final con dosis altas aumenta HDL, pravastatina tiene un efecto corto que se queda, y atorvastatina en dosis altas. Tres estudios dio cerca de un 10 a 15% de porcentaje que las estatinas podrían producir diabetes de nuevo. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Se ha atribuido mucho. Que si depende de la estatina, que si depende de la dosis, que si depende del paciente que estamos evaluando, hay muchos factores, podríamos estar especulando, pero el punto es que hay cierta tendencia por su mismo mecanismo. Pero esto ha sido probado, no hagan más problemas. Fíjense, el beneficio de riesgo de producir un caso de diabetes o para evitar un infarto de miocardio, eso ha sido probado por el mismo estudio del doctor Sattar, que daba eso, 50 veces a 1. 91.000 pacientes, el beneficio es 50 a 1. Tan es así que el último estudio de Canlin Wang en China también dice, si bien es cierto las estatinas podrían dar nuevos casos de diabetes, el beneficio es muchísimo mayor, o sea, reconocido. Y es más, en las mismas guías de diabetes es considerado 1A. Y ustedes saben qué quiere decir nivel 1A. Estudios randomizados, doble ciego, grandes, contundentes, con una evidencia clarísima para utilizarlo. 1A, no hay más, no hay Super A, no hay Super Plus, esto no es Supermos, no es un Pokémon ni nada de estas cosas. Estatinas en diabetes de nuevo es el 10 al 15%, entonces viene la nueva pitavastatina, y acá es interesante, aquí no está en la que produce, no está en metaanálisis. Esta tiene un efecto protector, y es a lo que iba la cabida de una nueva era en una estatina, y ustedes lo tienen acá. Fíjense en hemoglobina glicosilada. La tendencia en el estudio, los pocos que hay de hemoglobina glicosilada, no aumenta. Tiene la tendencia a ser plana o disminuir con beneficio metabólico. El J-Predict, otro estudio que usted lo ven en 1.200 pacientes. Este es un estudio que se sigue el progreso de glucosa postprandial, la variabilidad glicémica, como varias veces lo han escuchado ahora, diferentes grados del daño. No necesariamente para ser diabético, sino un daño previo. Todas estas variabilidades glicémicas que se van produciendo con aumento de resistencia a la insulina, después de 5 años se disminuye el 18% del progreso de alteración del perfil metabólico del paciente. Otro punto interesante es que mejora, lo único bueno que tiene la adiposidad central, visceral, mejora los niveles de adiponectina, que es lo único bueno que tiene la obesidad visceral. Perfil de seguridad, probablemente sí es interesante mencionarlo por el tipo de su acción. Trabaja sobre el CYP453A, que el que altera esto tiende a aumentar los niveles plasmáticos de estatinas, por consiguiente podría aumentar las mialgias y llegar a la radiomiolisis. Estaría en el grupo de que no sufren este mecanismo significativo porque no tienen la acción directa sobre el CYP450. Y algo interesante es, si comparamos esto mismo con los otros dos grandes, Rosso y Atorva, fíjense que los riesgos de reacciones adversas a 3 meses de tratamiento de pita con esto prácticamente viene a ser 50% menos de riesgo de eventos de mialgia o dolores musculares. Otro estudio que me parece sumamente interesante es que en pacientes mayores, 65 años, y digo 65 porque aquí ya estamos viejitos todos los de 65, porque ya son adultos mayores reconocidos en todas partes del mundo, así estén bien, como dijo el doctor que explicó testosterona, él dijo, nosotros tenemos, poco humilde debió decir, ustedes tienen,
Y fíjese bien que estoy diciendo tienen, pero yo también me incluyo en una de esas cosas, pero en fin, digo, tenemos. Se subió al carro fácil. Fíjense ustedes el compromiso muscular, mialgia, aumento de la creatinquinasa, es casi 3 veces más que los que Atorva y que, en este caso, que Simvaca y que Prava. Entonces, piravatena tuvo mejor, y sobre todo disminuyendo el L colesterol en dosis casi significativas, casi cercanas al 50%, lo cual le podría dar una validez interesante en un paciente mayor que podría tener mayor seguridad metabólica y estabilidad. Entonces, la pregunta que les hice, esta nueva era de estatinas es para considerar que sería una estatina ideal en el síndrome metabólico, por su perfil metabólico, por resistencia a la insulina, porque no la complica, porque controla los otros factores de la dislipidemia heterogénica como HDL, está bajo y tiende a subirlo, y controla triglicéridos, el perfil lipídico latinoamericano, que es ese tipo de perfil, y en el adulto mayor, porque lo menciono. ¿Algo más sabemos? No lo sé. El punto es que esa es la evidencia que tenemos. Entonces, probablemente lo más importante sea individualizar la estratificación del riesgo cardiovascular en cada paciente. Y lo más importante, llegamos a lo mismo que la inflamación. Porque si no hay inflamación y controlamos, vamos a evitar crecimiento del núcleo lipídico, vamos a estabilizar la placa, vamos a fortalecer la cápsula fibrosa y vamos a retener el proceso ateroesclerótico. ¿Y por qué, insisto, inflamación debe ser lo más importante? Porque eso acaba de reafirmarlo nada menos que el doctor Rickett, como ustedes saben, el padre, el inventor de la proteína C reactiva, en una reciente publicación europea del 2016. Fíjense ustedes, comparando el Pruvit, disminuyendo el LDL colesterol, disminuyendo la inflamación, y una manera vascular de medirla es con la proteína C reactiva. Fíjense ustedes, aplicando estos conceptos al Impruvit, que también disminuía poco, pero si disminuimos inflamación, va mucho mejor el paciente, por efecto. O sea, un control de los perfiles de colesterol disminuyendo inflamación, el paciente va a ir muchísimo mejor, y eso lo prueba claramente. Y fíjense ustedes que cuando no se puede lograr bien un control de LDL colesterol y vamos al perfil de lipidemia heterogénica a controlarlo, la parte inflamatoria es básico para disminuir el riesgo residual de ese mismo artículo. Entonces, fíjense los conceptos nuevos sobre cápsula fibrosa que nosotros tenemos, y ustedes lo ven acá, cuántos factores más hay, porque el concepto de una cápsula inestable, sea coronaria, sea periférica, sea central, esto viene acompañado de una placa vulnerable que nos puede dar erosión o ruptura, y en un paciente vulnerable, y el paciente vulnerable es el que tiene múltiples factores de riesgo, y quien se lleve el premio de ser un paciente vulnerable permanentemente es un paciente diabético. ¿Qué hace el de síndrome metabólico? Está comprando boletos para ser diabético. ¿Qué hace el estatus prediabético? Compra boletos para ser diabético. Si es que antes no le dieron el premio de una muerte súbita, o debuta antes de ser diabético con un infarto o con algo. No se olviden que la mayoría de las placas vulnerables son clínicamente silentes, y podría parafrasear al doctor Remy diciendo: el paciente diabético vive en ateroesclerosis para morir de aterotrombosis. ¿Cuál es el futuro? Yo creo que el futuro que tenemos en estatinas puede ser esto: control del 50% de las estatinas, o acercarnos al 50% del control de LDL, para luego pasar o agregar, para llegar a este 50 o un poco más, antes de llegar a los nuevos productos que son los inhibidores PCSK. Esto en nuestro medio está dando magníficos resultados, pero no es una realidad actual, ni la vamos a ver en los siguientes años. Es muy caro. Y nuestro medio va a ser exclusivamente para un grupo, no podría decirlo. Entonces, fíjense ustedes, estatinas que se acercan al 50%, con la ayuda de ezetimibe, que ya lo probó, que sí va a disminuir este riesgo de muerte y mortalidad antes de llegar. Yo no creo que ustedes vengan aquí y me digan: doctor, ya tengo un paciente en esto, y le digo: ¿cómo fue antes? No, no le he dado nada, le he dado solamente esto. No, eso yo no creo que sea medicina correcta. Probablemente puede ser correcta en un gran hospital de mucho dinero, pero no es una conducta manejable, aparte de que sin manejar buenos factores saludables y de riesgo, como se ha hablado en nuestros países que son emergencias y no tenemos el dinero. Y fíjense ustedes la última de Peter Levy, uno de los hombres en ateroesclerosis, como demuestra los 4 puntos. Pone la dislipidemia heterogénica, prácticamente LDL, triglicéridos altos con remanentes, HDL con compromiso, ve la parte vascular inflamatoria y los múltiples factores de riesgo del paciente vulnerable, y ve el típico problema genético a lo cual viene en el futuro. Todas estas
estrategias van acompañadas de estatinas, estatinas y estatinas. Y el resto se va agregando de acuerdo al concepto general. Ya estoy terminando y esta es la declaración para considerar, creo que deberíamos tenerla en cuenta, que las estatinas son para tratar el riesgo cardiovascular, no solo el colesterol. Entonces, cuando uno dice en una placa o en una, tome su estatina porque le disminuye el colesterol, yo creo que el médico ya tiene que cambiar el concepto y decirle, tome estas listinas no porque disminuye el colesterol, sino porque le evita el infarto, de acuerdo a la estratificación del riesgo de nuestros pacientes. El beneficio va a ser mucho mayor. Y no se olvide que es el mejor antiinflamatorio endovascular que existe. Es el estatina. Bueno, yo les agradezco mucho que me han dado esta tribuna controversial metabólica y cualquier cosa quedo a sus órdenes, como soy moderador, jefe de mesa y todo, y dueño del tiempo, entonces pueden hacer la pregunta que ustedes deseen. Muchas gracias por su atención. Gracias. Yo mismo me hago mi propio comentario. A ver, doctora. Y a mí a felicitar a mí mismo, doctora, me quitó usted mi... Lo felicito, doctor, por su conferencia. Buenas tardes, doctor. La pregunta es si tiene conocimiento de algún trabajo específico de las estatinas, puede incluir la estatina, sobre el bloqueo de las citoquinas TH1 en el proceso de la inflamación endovascular. Sí, no, ahí actúa en todo el proceso. Exactamente un estudio específico que se lo mencione ahorita no, pero ese es todo el camino inflamatorio. Hoy día eso está en todo el camino de las citoquinas en la producción por actividad del macrófago, que activa mayores estatinas, la migración de las metaloproteinasas y sobre todo las 6, que la bloquea. Ahora, el juego interesante está en no sé si se refiere al T1, al linfocito y al macrófago, en un juego, no. T1 solamente, no. Yo sé que sí le hace bien y controla la parte inflamatoria, pero específicamente el estudio no se lo podría decir. Pero sí hay efecto, sobre todo lo que sea efecto antiinflamatorio, migración y todo. La dosis para pacientes, si clasifico paciente prediabético, paciente ya cardiópata, paciente que supuestamente está paciente normal, pero que sabemos que nadie está normal después de los 25 años. O sea que, claro, usted me está diciendo el paciente, digamos, se lo voy a poner de dos formas. Paciente con ateroesclerosis, pero que no ha tenido un evento, o sea, está en prevención primaria, pero de muy alto riesgo, o el paciente que ya ha tenido un evento en prevención secundaria y tengo que darle. En prevención primaria en prevención secundaria tiene que darle usted estatinas sí o sí, de todas maneras. Yo no tengo ninguna duda y nadie tiene ninguna duda. Y tiene usted que darle la dosis más alta que pueda porque ya hizo un evento y la posibilidad de que se repite es altísimo. Tiene que darle ahí. La estatina que usted busque de acuerdo a las propiedades de cada paciente, pero la dosis más alta tolerable que usted pueda. El caso interesante es en el de prevención primaria de alto riesgo. Un paciente con síndrome metabólico es un paciente de alto riesgo. Y eso usted lo vio en el estudio Júpiter. En el estudio Júpiter, por ejemplo, fueron pacientes que no tenían el LDL muy alto, pero la gran mayoría tenía un poco de sobrepeso y sobre todo eran pacientes inflamados, con proteína C reactiva alta. Al tener un paciente con proteína C reactiva alta, indudablemente el porcentaje era altísimo. En síndrome metabólico el porcentaje es altísimo en resistencia a la insulina. Esos pacientes se beneficiaron con dosis de rosuvastatina en 40. Tan es así que el estudio se sometió a los 3 años porque el éxito fue más del 50% de beneficiarlo. Pero muy bien, ¿qué dosis le doy? Yo creo que, mal que bien, estemos de acuerdo o no con estas guías, lo que nos han enseñado es que el concepto de dar estatinas a todos los pacientes de riesgo, así como lo dijo el HPS, pacientes ateroscleróticos tenemos que darle, si antes pensábamos, voy a empezar con 10 miligramos para ver su tolerancia a este paciente, no, empiece con 20. Si usted pensaba de tal producto, trate de doblarle la dosis o aumentarle el que pensaba.
no trate de empezar con la dosis más baja, trate de empezar con la dosis intermedia para ver si le da la oportunidad de subirlo un poco. Porque si usted tipifica a un paciente que se va a beneficiar con estatinas, tiene que darle estatinas y probablemente va a ser de por vida. Lo que pasa es que si usted viene con la siguiente pregunta, doctor, después de 20 años, ¿qué pasa con una estatina alta o baja dosis? No lo sé, nadie lo sabe, esa es la gran preocupación. Pero probablemente si usted no le hubiera dado estatinas, no estaríamos hablando de ese paciente porque se murió a los 5 años. Esa es otra pregunta que tampoco no sé. Pero yo creo que a eso vamos. Por lo menos llegar a viejo pero sintiéndose bien. No sé si vamos a llegar con todo lo que nos han dicho, esa testosterona, que los dos, pero en fin, hay que acercarse a estar en tribuna. Buenas. Creo que había una pregunta. Sí, doctor. Doctor Báez, bueno, los estudios que usted nos manifiesta sobre las investigaciones de las estatinas, si bien es cierto, siempre en muchos congresos mencionan todos los beneficios, ¿no?, de las estatinas, sí, ¿no?, hasta el cansancio, incluso yo también creo que tiene un efecto muy importante. Pero mi pregunta es que la parte metodológica, ¿no?, la parte de la investigación de todos estos estudios, a veces no se desglosa muy claro de que cómo tratan estas publicaciones, estas investigaciones de tratar de evitar, por ejemplo, las variables de confusión, ¿no?, que a veces es importante para todo investigador, ¿no?, tenerlo bien claro para saber si el estudio es de un nivel aceptable, ¿no? Por ejemplo, variables de confusión como las que sabemos, la actividad física, la alimentación saludable. Yo a varios cardiólogos que hacen este tipo de ponencias les pregunto para ver si hasta qué cierto punto cómo han medido esas variables de confusión para que no altere este tipo de estudio, las conclusiones, ¿no? Y no haya un sesgo en esas conclusiones, porque si bien es cierto, nos dan muchas maravillas las estatinas en todas las conclusiones, pero como parte de los que estamos acá, que nos gusta la investigación, queremos a veces saber cómo han logrado controlar este tipo de variables de confusión, ¿no?, para poder nosotros también sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Y esa pregunta también la hago a usted, ¿no?, sobre la pitavastatina que ha mencionado, cómo usted nos podría, de repente, un poco darnos su conclusión en cómo han logrado en estas investigaciones controlar este tipo de variables, ¿no?, y para llegar a este tipo de conclusiones. Gracias. No, gracias a usted, porque me parece una pregunta extraordinaria. Y es una pregunta extraordinaria, por eso empecé haciendo un comentario al principio, que no era el motivo de la charla. Pero le dije, la estatina ya probó hace mucho tiempo, exigiéndole todo lo que usted me menciona al principio. El 4S fue un grupo, fueron 4.444 pacientes, fue un estudio grande en un paciente en placebo, en medición secundaria. Si realmente dando estatinas con los márgenes correctos, debería disminuir morbimortalidad, disminuir la mortalidad en 30% con todas las exigencias, controlando dietas, controlando todo en otro lado. El otro estudio que le mencioné de HPS, y aprovecho para decírselo, ¿sabe por qué me gustó mucho ese estudio? Porque yo nunca he visto un estudio de esa manera. En ese momento se pensaba, fíjese que ese estudio se termina en el 2002, y en el 1994-96 se termina el 4S, fue el primero. El HPS sale y el grupo, el laboratorio Roche, da las vitaminas. Recuerda que antes decía el test de Cooper y todo, que decía las vitaminas son antioxidantes y me va a evitar el infarto y me evita todo. Entonces donan la medicación, no la hizo un laboratorio, donan al Centro de Investigación de Londres. Y en ese momento la simvastatina fue donada por Merck Sharp & Dohme al centro de Londres. Quienes manejaron los dos productos fue el centro de Londres, no fue un laboratorio. Y logra mínimo un beneficio a favor de la estatina de 24%, independientemente de la edad, sexo, raza y todo lo demás. Entonces, una vez que se dio ese paso que hay que usar estatina, los otros cambios ya no pueden ser tan exigentes como usted me los está pidiendo ahora, porque se perdería mucho dinero y no se llegaría a la base. ¿Cuáles vinieron los otros? ¿Qué pasa si yo a este paciente, tipificado más o menos bien, que come más o menos bien, que no soy un exigente en esto, yo le doy 10 miligramos de esto, pero le voy a dar 80 miligramos de Atoro, que fue el TNT, a riesgo de que buscáramos hasta efectos colaterales? Tan es así que se vio que había hasta exacerbación de curva J, pero fue mucho mejor en cerca de un 36% de riesgo relativo en el de 80 miligramos. El otro que dijo yo tengo tal con tal, entonces comienzan a buscarse particularidades de la estatina, pero no el estudio grande. Pero un estudio tiene que partir completo. Yo estoy de acuerdo con lo que me dice, pero hoy día ya ser muy fino
para seguir buscando alguna propiedad adicional cuando ya se demostró, es muy difícil. Nadie va a invertir esa cantidad de dinero. Usted invertiría para que le dieran su producto de mejor 0.0006%. Fíjese todos los cambios que he hecho en el sprint, por ejemplo, decirte en hipertensión arterial, he hecho una revolución y hay respuestas que no se dan. Todos los estudios bajando la presión disminuyen el stroke, el ACV. Y este es el único estudio que no. No hay respuesta. No hay respuesta. En algunas cosas, como se ha visto hace poco de un producto que hablan, hay ciertas cosas que no hay respuesta. Pero si hay que ser exigente, hay que ser exigente. Pero una cosa es la vida real, que usted lo tiene todos los días, y otra cosa es a un paciente que yo lo hizo medicina, su dieta, todo tranquilito, 5 años contratado en un estudio. Ese no es el mundo real. Claro, por eso le decía en la parte clínica, nosotros como médicos, a veces el paciente va en busca de la pastilla milagrosa, ¿no? Y a veces nosotros decimos, mira, esto te va a prevenir el infarto, y el paciente ya deja de hacer sus actividades saludables. No puede, entonces, pero eso no es aparte medicina, que no, le dice, no, esto es una ayuda extra, le decimos, ¿no? Claro. Es una ayuda extra. Estamos de acuerdo. Si ese era el punto, estamos de acuerdo. Usted nunca deje de ser médico, sacerdote, cura y lleve su agua bendita porque lo va a ayudar de todas maneras. Así es. Bueno, pero muy amables. Si uno de los problemas de la medicina es que nos dan 5 minutos para ese paciente. Si usted le da 10 minutos, le aseguro que ese efecto le va a ser mucho mayor. Está bien, pero está bien la aclaración, doctor. Más bien le agradezco. No, a usted, le agradezco por el comentario. Doctor, una pregunta. Válido para el medio. Una pregunta, doctor. Sabemos mucho que las estatinas en general producen daño hepático o tienen cierta repercusión, y considerando que los pacientes diabéticos y que tengan compromiso cardiovascular van a continuar o van a tener un uso continuo de las estatinas, en su práctica, en su experiencia, ¿recomienda quizás algún tipo de curso? No, más allá de que exista un hepatoprotector, o sea, algún tipo de freno o de secuencia en lo que es el uso de las estatinas. En algún momento yo escuché algo de usa 3 meses, un mes descansa, o está permitido el uso continuo sin importar o haciendo mediciones quizás de perfil hepático nada más. No, sí. Bueno, solamente para dedicarme al perfil hepático, se dice que si en los primeros 2, 3 perfiles, si tú quieres 3, algunos dicen 2, no te elevan las transaminasas, quiere decir que no te las van a elevar nunca, porque eso depende del metabolismo de la estatina y de la congestión misma del hígado. Pero eso no te descarta. Se dice que 3 veces más del límite. Si tú tienes en las transaminasas hasta 40 del límite, si no te pasa de 120, tú puedes usar tu estatina. Y si el paciente necesita estatinas y por ahí lo está manejando en 160, pero se va a beneficiar con estatina, sea la que tú le des, como decía un amigo mío hepatólogo que hizo todo el estudio grande, que lo escuchamos, que te puedo dar todas las referencias del mundo, te lo puedo dar, decía, eso se llama transaminitis, pero eso no es para suspender. El balance importante es que si tú ves un beneficio grande con estatinas en un paciente, no debe dejarlo, salvo que hubiera una cosa mayor. Si tú me dices, muy bien, doctor, la misma pregunta que yo me hice antes, como le decía la doctora, y después de 20 años o 15 años, no lo sé, no hay estudios. No hay estudios, pero todo apunta a que probablemente lo hice vivir bien 10 años para que no me diera un infarto. Por eso es que no se le da a todo el mundo, se le da al paciente de riesgo que tú estatifiques como paciente ateroesclerótico. Lo que es importante, si yo digo estatinas a todos, es la idea de presentarlo. ¿Qué perfil del paciente ateroesclerótico, del perfil, cuál es su idiosincrasia? ¿Es metabólico, no es metabólico, es gordo, es flaco? No, tengo HL bajo, es latinoamericano, es más alto. ¿Qué estatina me puede ir mejor o qué puedo tolerar mejor para que no la abandone? No nos olvidemos que tu colega de Harvard, tu colega de Princeton, que es la comadre que está al costado, le va a decir, ay, mamita, ¿cómo tomas estatina? Te hace daño al hígado. Ese va a tener más suelo. Por ahí sale un periodista que escribe una nota en el periódico y te ganó. O el compadre que se está tomando su chela ahí jugando fulbito. Ese te ganó. Entonces, por eso es que ese convencimiento tiene que ser bien claro, explicándole al paciente el beneficio de por qué da uno una medicación. Aparte que tenemos que competir con el doctor Google también. No sé si estoy a tiempo, si no ahí me llama la atención porque como estoy moderador, dueño del tiempo y todo, yo me quedo en el micro, no sé quién, alguien de la directiva me vota, ahí está tú, ya. Tú. Tengo, mira la cola que hay, un montón de...
No, tú avísame, encantado. Doctor Enrique, bueno, estamos casi llegando a la conclusión, digamos, final. No sé si hay alguna otra pregunta antes de continuar con los temas. ¿Ninguna? Ok. Doctor, le agradecemos su paciencia gracias a ti. No, encantado, un placer. para responder a las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor. Resultado del 16% al disminuir Prava versus Atorva. ¿El Pruvit qué hizo? Aquí se le examina no a la simvastatina, que ya lo había demostrado con el 4S, sino que agregando un producto no estatínico como el ezetimibe, muy bien, ya había demostrado que bajaba el colesterol. Pero acá lo que se quería es que no solamente bajara el colesterol, sino que disminuyera eventos cardiovasculares mayores y que sea productivo para ponerlo en nivel de primera línea. ¿Y qué lo hizo? ¿Poquito o no? No interesa. El examen era, midiéndolo de 90 a llegar a 70, y este llegó a 50 y tantos, en que disminuyó. Se ha podido quedar acá. Y simplemente decía, sí, pues, baja el colesterol, pero no disminuye mortalidad, no disminuye enfermedad cardiovascular, pero sí disminuyó. Entonces, ¿qué sucede con los estudios cuando quiere tomarlo Stone solamente dejar a 2 y no al resto? Entonces, ha podido ser esta situación, cambiar y ponerlo. Las estatinas más ezetimibe podrían llegar a este 50%. También podría estar considerado pitavastatina de acuerdo a ese estudio. Entonces, depende cómo se quieran leer las cosas. Por eso, si ustedes ven una evidencia actualizada del fondo, no están leyendo bien, trata de decir qué cosa está hablando del sexo, ya que se ha hablado con testosterona y todo en su momento. Pero si nosotros comenzamos a ver las evidencias actuales, comenzamos a leer mejor la palabra sexo. Pero lo que quiere decir es que por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Entonces, si esa es la lectura y nosotros analizamos esa situación, entonces la evidencia no fue bien leída. Y eso es lo que yo quiero mostrarles ahora de acuerdo a nuestra realidad del control del colesterol en el paciente que ustedes le daban. Punto. El resto se quedaba un poco más corto o casi llegaba. Y ahí paran. No llegaron a esperar a los estudios que ya estaban corriendo, lo cual estaba muy mal. Pero yo solamente les muestro algo que es interesante, en qué se basaron y ustedes lo ven acá. Esto fue un estudio en donde las diferentes dosis de estatinas podían llegar a una disminución del 50% del valor total de estatina. Pero, fíjense ustedes, no necesariamente coincide con otras tablas. Y una de las otras tablas que es interesante, antes de eso, simvastatina estaba en el límite. Pero 80 miligramos de simvastatina, que podría llegar a ese 50%, tenía mucho problema de mialgia, mucho compromiso, y decidieron retirarlo del mercado, porque podría ser mayores efectos deleterios que beneficiosos. Al retirar Simba, entonces Simba sale del grupo de alta intensidad. El otro, como ustedes ven, Prava, que compite en el Pruvit con Atorva, se ve que era inferior y que sus efectos protectóricos no eran superiores, entonces no cae en ese grupo. Y así va corriendo. Pero si ustedes ven acá en reducción, tiene Pita con 40, y hay un estudio, ustedes lo ven, del doctor Díaz, que llega en algunos casos a alcanzar 50%. O sea, esta medicación, que sí estaba apropiada, sí podría llegar en algunos tipos de pacientes a llegar el 50% del control. Entonces, se ha debido de considerar, o por lo menos un borderline, o se ha debido decir, solamente les muestro la evidencia, ahí tienen el estudio, ustedes pueden revisarlo. El otro punto interesante, y ustedes lo ven, fue el Pruvit, y ustedes lo ven acá. El TNT baja de 10 a 80, a 22% el riesgo relativo para disminuir eventos cardiovasculares. Si ustedes lo ven, el Pruvit, que da esta conclusión era que cuanto más bajo, mejor, sin estar discutiendo. Entonces, hay espacio para más. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Miren el Pruvit, ¿no? Y eso vamos a hacer una mención especial. Fíjense ustedes, no hay umbral, lo mejor es más bajo, que fue la declaración por todos reconocidos. Pero el punto principal, cuando ustedes tengan un problema de dislipidemia al frente, el punto principal hoy día aceptado en todos sitios es el control del LDL como punto primario. Ese es el punto. Después, si no podemos o no podemos llegar a algo más, o hay otros factores, sí se deben emplear, pero eso es otra cosa adicional. Entonces, ¿a qué se lleva? Este es el concepto claro, que hay que llevar el LDL a niveles entre 50 y 70. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de presentar eventos cardiovasculares, es similar a los niveles de nacimiento, tiene similar en poblaciones de baja incidencia en eventos cardiovasculares, todos los
los que viven en las zonas rurales, los que caminan, los que hacen mucho ejercicio, los que no tienen toda la industrialización, van mucho mejor en esto, y sobre todo un punto importante porque inhibe la progresión de ateroma, o sea, estabiliza el vaso, evita el envejecimiento y las situaciones van muchísimo mejor. Entonces, aquí tenemos una pequeña agenda que vamos a discutir, y yo antes quiero discutir este punto que es interesante, estatinas de alta intensidad. Y esto nace a través de las últimas guías americanas de colesterol del 2013, que ustedes las tienen en el 2014, en donde agarran, meten a todo el mundo, estudian y dicen cuáles son las estatinas más potentes de acá. Solamente se quedan con dos, que era atorvastatina y rosuvastatina. ¿Bajo qué dos puntos de vista nos muestra esta guía? Una, que son las más potentes. ¿Por qué? Porque alcanzaban, aparte del control de LDL, acercarse al control del 50%. Esta disminución fue el 30%, como se lo han dicho. Quiere decir que ya se demostró que con el uso de estatinas se disminuye la mortalidad. Lo que se quería ver era, luego, si comparando estatinas, si quieren ustedes llamen efectos pleiotrópicos o efectos propios, en la disminución o dependiendo de dosis, el hecho de disminuir un poco más el LDL, aparte del uso de estatinas, podría dar algún beneficio o no otro beneficio. Otro estudio muy interesante, y ustedes lo ven acá, el HPS, y ustedes lo tienen acá, pero en realidad es un híbrido, porque no fue exactamente en prevención secundaria. Pero ¿qué demostró el HPS? Que fue muy interesante. Y fue uno de los estudios que no se difundieron grandes. Fue una droga como fue simvastatina, pero también otros productos que le permitieron, porque el 4S fue antes del 2000, el HPS fue después del 2000, les permitieron decir que las vitaminas tenían efectos pleiotrópicos y podían dar un resultado igual o mejor que las estatinas en disminuir eventos cardiovasculares. Este estudio demostró, sin importar quién era el paciente, o sea, hombre, mujer, sexo, edad, sino solamente si era ateroesclerótico, el beneficio con estatinas era evidente. Entonces, con esto se marcó la era de estatinas, que todo el mundo ateroesclerótico debiera recibir estatinas. Por consiguiente, el diabético es un paciente permanentemente ateroesclerótico, debería recibir estatinas. El punto después vienen dosis menores, con dosis mayores de la misma droga, dio mejor resultado. Y otro punto fue, el otro que fue el Pruvit, que ustedes lo pueden ver por aquí, que mostraba que una estatina más fuerte con otra, que era más débil, pero que decía que tenía los efectos pleiotrópicos, se quieren enfrentar, así sea en diferentes dosis, y no dio el resultado. Entonces, lo que se llegó en esta... Todavía acá estamos en la parte metabólica, pero estamos ya en la marea alcalina, pero les agradezco que se hayan quedado. Tengo una luz ahí que no me deja ver. No sé si tengo, o yo mismo soy, o tengo moderador acá. Yo mismo soy, ya con la justa la veo. Bueno, buenas tardes, soy el doctor Alfonso Bryce, entonces soy moderador, speaker y comentarista. Lo cual eso es un honor doble. Bueno, primero quiero agradecer a los amigos de la Sociedad Peruana de Endocrinología por permitirme compartir con ustedes, al cual vengo trabajando muy cercanamente en el último año, a los amigos de Farmindustria por tener la confianza de poder tocar este tema nuevo, interesante, y yo creo que nos muestra un nuevo aspecto del manejo de estatinas en un medio tan interesante como es el estatus diabético y sobre todo el perfil metabólico, sobre todo en un mundo cambiante como el que estamos viviendo. Pero como me gusta a mí ser un poco metabólico, siendo también cardiólogo, ya por lo menos Félix ha sido el otro que participó como cardiólogo, quiero mostrarle algunas cosas que son interesantes. Fíjense ustedes, este cuadrito, que siempre lo pasábamos, era siempre que decía en prevención secundaria, prevención primaria, cuando más bajo, mejor, siempre el uso de estatinas, siempre vamos mejor. Pero hay un concepto que a veces no está claro y aquí hay mucha gente joven que la voy a demostrar. Cuando hablamos hoy día de estatinas, lo que queremos probar no es que una estatina tenga que demostrar disminución de la mortalidad. Eso es un absurdo. Ya el tiempo no da para eso, el mundo. Fíjense ustedes que el gran estudio, lo han presentado hace poco, también fue el 4S. 4S con placebo. Tenía controles de control de colesterol aquí. Baja el LDL colesterol y ustedes lo ven aquí.